Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta el Padre Henry. Padre Henry, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Vale, vamos a empezar un poco por la infancia. Muy bien. ¿De dónde es, Padre Henry? Yo soy de Estados Unidos, Perth Amboy, New Jersey. Pues mis padres son polacos. Ellos se trasladaron a Estados Unidos después de la guerra y yo nací ahí en New Jersey. ¿Cómo cree que era su familia? ¿Era Pues católica? mira, muy católica. Eran pues polacos, practicantes, muy religiosos. Rezaban mucho, rezaban el rosario en la casa, también pues leían la Biblia, libros espirituales, siempre me enseñaban la fe. Vale. ¿Usted practicaba la fe en ese momento de la niñez de algún modo? Sí, cuando era niño estaba bastante receptivo a la fe. Tenía los ejemplos de mis padres y también pues yo fui a misa cada domingo y también mi madre me apuntó, ¿no? Para ser monaguillo. Y yo estaba monaguillo en mi parroquia por 6 años. Y yo recuerdo al final, en el último año, mi párroco me preguntó si yo quería ser sacerdote. Yo recuerdo que yo le dijo, no quiero ser sacerdote. Pero esto me daba un poco, ¿cómo es la palabra? Un poco... Le rebullía un poco Sí, en el así, interior. exactamente esto, no poco, mucho, ¿no? Y recuerdo un día, pues pensando en eso, fuimos a la casa de mi hermana, mi madre estaba conduciendo, yo estaba detrás en la coche así atrás, sí. ¿ya? Y yo estaba pensando como haciendo un negocio con el Señor. Y yo le dije, mira, Señor, no quiero ser tu sacerdote ahora, no quiero ser sacerdote ahora, pero mira, en el futuro, si nadie quiere ser un sacerdote, yo seré tu sacerdote. Y pues el Señor es es noble, es un caballero noble, ¿no? Y me dejó a mi propia pues, decisión. Después de esto, pues poco a poco entré en la adolescencia y poco a poco, pues mira, entré, ¿no? Estaba seducido, ¿no? Podemos decirlo así, por el mundo y todo lo que el mundo ofrecía. ¿De qué manera se dejaba seducir por el mundo? ¿Qué hacía? Pues mira, pues yo a mis amigos les gustaba mucho el música rock, ¿no? Hemos entrado en todo esto. Y solo por imaginar lo que es la filosofía de todo esto, ¿no? Los conciertos, toda la imagen y todo lo que esto supone, ¿no? Y no solo esto, pero yo recuerdo cuando tenía 18 años, pues empecé a jugar la bolsa. Quería ser millonario. A la edad de 30, yo ya quería ser millonario, ¿no? So, desde 18 mi plan era llegar a ser millonario a la edad de 30. Vale, la ¿Vieron? meta. Sí, la meta. Y con esto yo empecé con $2,000 a jugar la bolsa. ¿Pero dónde sacaba el dinero? Mira, tenía trabajo, no estaba trabajando, era un trabajo también bastante fácil. Trabajaba en una fábrica, ¿no? Era, ¿cómo se dice? Estaba conduciendo un torito, ¿no? Así, un tipo de... Vale, sí, una grúa mecánica de estas. Vale. Así, ¿no? Mira, estaba trabajando en casa, mi madre dejaba, pues, estar ahí sin pagar rentas, o todo el dinero que yo estaba gastando, pues, en el banco, ¿no? Y empecé a, pues, jugar la bolsa a 18 años. Y, pues... poco a poco estaba ganando dinero, más dinero, más dinero. ¿Y a todo esto el Señor no llamaba en ningún momento? Pues mira, con esto es como yo metido en el mundo, es como me olvidé del Señor. Siempre había como señales, creo, pero yo estaba muy fijo en esto, hacer mi vida. Estaba con mis amigos, tenía mis planes, todo estaba bastante bien, he tenido trabajo, solo trabajaba
pues 5 días, tenías los fines de semana libres, estaba ganando bastante dinero, tenía vacaciones, todo estaba bastante bien, no tenía muchos problemas. Hasta, yo recuerdo, mi padre murió. Yo tenía, yo creo, 22 años y mi padre murió. Y esto ya empezó a como cambiar las cosas, porque con su muerte yo ya empezaba a pensar en lo futuro. Y yo recuerdo, pues mira, en medio de mi propia vida, ¿no? Yo recuerdo un día después de su muerte, yo estaba como conduciendo mi coche, y yo estaba parado en un semáforo rojo y justo al lado a la derecha había una iglesia con una imagen de Nuestra Señora, y la iglesia se llamaba Nuestra Señora de la Paz. Y mirando a la estatua de María, empecé a pensar, mira, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues si muero, ¿dónde voy yo? Y pues claro, si muero, pues no ha matado a nadie, pues si muero, purgatorio seguro un poco, y después pues cielo, ¿no? Y yo recuerdo, yo lancé una pregunta al Señor sin de verdad esperar una respuesta. Y yo dije, mira, Señor, ¿cómo me ves? Y ya cambió el semáforo a verde y yo, pues, Seguí. sí. Y luego, pues, esta noche fui a dormir y tenía un sueño muy curioso, sueño normal. Era un sueño de un boletín de notas, pero debes de tener como asignaturas, como filosofía, geografía, matemáticas, sí. etcétera, ¿no? Sí. Tenía las virtudes y yo no tenía buenas notas. Bueno, vamos a dejarlo así, no tenía buenas notas, ¿no? Y esto me asustó un poco. Pues luego, pues mira, pensando, lo dejó ya atrás todo esto, y luego, algunos días después, pues yo estaba en un bar con mis amigos, he vuelto a casa, mi madre estaba sentada delante de la televisión mirando un programa, yo quería pues pasar un poco tiempo con ella, y cuando yo me senté a su lado, yo dije, ¿qué estás mirando? Había una monja ahí, digo, cállate y míralo, pasible aprendes algo. Estoy mirando a esta monja mayor, vieja, ¿no? ¿Qué puede aprender esta monja, no? Y de repente estaba hablando, ¿no? Y todo lo que decía estaba como echando dardos en mi corazón, y como boom, boom, boom. Todo me tocaba, ¿no? Y me picó un poco la curiosidad de todo esto. ¿Qué pasa aquí? Luego me fui a mi habitación y empecé a mirar este programa, pero sin que... Sin que su madre lo supiera. Exactamente, ¿no? Empecé a como formarme un poco en mi fe, como el Señor estaba ya como entrando en mi vida. Y yo recuerdo un día yo estaba mirando este programa y había un sacerdote y de repente él señaló o puesto su dedo ahí en la cama y lo dijo, si tú no cambias tu vida, tú vas a ir al infierno. Y yo como, mira, no hay nadie aquí, solo yo, pues ya estoy pensando en este boletín de notas, que pues no, pues muy bien, adiós, cambia el canal, no quiero oír esto, ¿no? Y como me olvidé de esto. Luego, algunos días después, ¿no? Yo estaba otra vez ahí con mis amigos y vuelto a la casa por la madrugada, entré en mi habitación, he puesto el tele y había el mismo sacerdote, el mismo dedo con el mismo mensaje. Si tú no cambias tu vida, tú vas al infierno. Y en este momento me tocó tanto mi corazón que yo caí en el suelo llorando. Mira, en este momento yo tenía pelo largo hasta aquí, ¿no? Estoy llorando como una Magdalena. Señor, no quiero ir al infierno, Señor, yo no quiero ir al infierno. Te prometo, voy a confesarme y ir a misa cada domingo. Y con esto yo empecé a ir a la misa. Ahora, cuando uno empieza a ir a la misa pues, y confesarse, ¿no? Pues mira, uno tiene sus hábitos, ¿no? Uno que vive una vida mala, tiene una vida mala, y solo ir a la confesión no te cambia así, ¿no? Yo tenía una lucha ya muy grande, pues,
frente de mí, ¿no? Pues muy bien, voy a la misa, me confieso, voy a la misa domingo y luego el lunes otra vez estoy pecando. Pues viene el domingo, ya me confieso, voy a la misa y otra vez lunes yo estoy pecando. Vamos, que llevaba vida de agente secreto. Sí, exactamente. Hasta llegó un momento que no podía aguantarlo. Mire, esto es el valor de la confesión también. A veces parece que nada está pasando, pero en realidad algo sí está pasando. Con cada confesión, aunque estoy cometiendo los mismos pecados, ¿no? Te sientes más culpable, te sientes más el misericordia de Dios y sientes más qué bueno es el Señor y qué mal es el pecado y cuánto esto te daña. Y con esto, ¿no? Te hace volver poco más humildito y estás más, ya tienes más conciencia de lo que es el pecado, ya te pone más como vigilante de no pecar, ¿no? Hay siempre algo pasando por ahí. Y luego me pasó esto, no sé, 2 meses, algo así, que ya no podía aguantar esto, porque me sentía como yo estaba recibiendo, ¿no? una tsunami de misericordia de Dios, una avalancha, ¿no? de su misericordia, y yo estoy volviendo, ¡pum!, dándole un golpe en la cara. Luego él me da este abrazo, este beso de misericordia, y otra vez yo, ¡bam!, ¿no? Una bofetada en la cara, ¿no? Y no podía aguantar esto, ¿no? Y yo recuerdo, yo estaba atrás en la iglesia y me dijo, mira, Señor, si tú no me cambias, yo no sé si yo voy a seguir yendo a la iglesia, porque no puedo aguantar esto, ¿no? Esta doble vida, ¿no? Yo me sentí como el Señor me levantó, me echó otra vez en el confesionario y con esto, ¿no? Recibió, yo creo, una gracia especial, porque de este momento es como sentí como todas las cadenas como han caído, ¿no? Y estaba como libre, y como ya no volvía a esos pecados, ya estamos como libre de esto, ni tenía deseo de hacerlos, ya no quería estar con mis amigos, no quería hacer las cosas que hemos hecho antes, ¿no? Y todo empezó a cambiar. Mira, no de repente tenía las luchas todavía, por eso digo, porque poco a poco. De los 22 a los 31... Claro, hay mucho. Ahí es donde empieza el camino de como desapego, porque mira, por ejemplo, en una cosa muy graciosa, hasta ahí todavía perdiendo mucho tiempo, ¿no? Jugando los videojuegos. Yo recuerdo un día que el Señor, yo estaba en cama como aburrido pero aburrido de jugar, el Señor como me dijo en mi corazón, mira, ¿por qué estás perdiendo tu vida jugando con todas estas tonterías? Tíralo en la basura. Tíralo en la basura. Y yo estoy, pero ¿de dónde viene este? Y cuando el Señor habla, sabes que es de Él. Y yo sabía que tenía que tomar una decisión. Yo voy a tirarlo en la basura o no voy a tirarlo en la basura. Pero la evidencia era tan cierta de Él, yo tenía que hacerlo. Y lo hizo con su ayuda. Y cuando yo, pues, desconecté, sí, yo tiro esto en la basura, y luego tiro todos los juegos también, y yo sentía, mira, wow, ya estoy libre, y una alegría grande, empecé a sentir una alegría muy grande, mira, esto es muy bueno, me gusta esto. Y mira, el Señor mirándome, seguramente riendo ahí en el cielo, me dijo, mira, mientras estás dispuesto, mira, yo giré mi cabeza y había la estantería con todos mis CDs de música. Y luego ya dijo, mira, tira toda esta basura tira todo esto en la basura también. Digo, Señor, mira, he gastado mucho dinero aquí, ¿cómo voy a tirar todo esto en la basura? ¿Por qué no me dejes como venderlo, pero darlo a los pobres? Y digo, tú sabes muy bien que esto es basura. Y el mensaje en estos discos son malos. Rómpelos y tíralos en la basura para que no te propagues el mal. Pues muy bien. Yo tenía... no quería hacerlo. Pues mira, yo empecé con el primer disco que me gustaba, pues el Metallica, ¿no? ¡Crack! ¡Ay! Mira, estoy vivo. No he muerto. No está tan mal. Y lo empecé con el segundo, tercero, el cuarto, etcétera, etcétera, hasta yo he rompido todos mis discos, ¿no? Y estaba como
es muy gracioso, estaba como loco, era feliz, ¿no? Estaba ya, me he tirado a mi videojuegos, he roto todos mis CDs y estaba como, lleno del Señor, lleno de la felicidad. Ya estoy libre. Y es muy gracioso porque justo el día después, ¿no? Yo recuerdo, yo tiré todo esto, yo saqué todo afuera, ¿no? Para la basura. El día siguiente, pues cuando yo estaba en mi habitación, pues pasó el camión que recoge ¿La basura. Y yo recuerdo, yo estaba era durante el verano, las ventanas estaban abiertas y justo yo oí, mira lo que he encontrado, aquí hay una videoconsola y todos los juegos. Y yo me acerqué a la ventana y lo sacó de la basura y lo he puesto en el camión. Pues mira, el tesoro de uno es la basura de otro, ¿no? Y yo me sentí, ya soy libre, ya está empezando su esclavitud. Y con esto, poco a poco, el Señor me empecé a como desapegar de las cosas. Cuando uno empieza ya, me decía el Señor tiene que ser un poco duro contigo para que te despiertas, para que pues te reconoces que estás haciendo mal, pero cuando ya empiezas a trabajar, ¿no? Con la gracia, el Señor cambia las cosas. Y yo recuerdo, en medio de todo esto, mis amigos y yo nos gustamos ir muchas veces a jugar en billars los fines de semana. Y un día estuvimos jugando. Estábamos jugando un partido y siempre nos gustaba poner un poco de dinero ahí, a veces mucho dinero para hacerlo más interesante, ¿no? Yo recuerdo, pues, era la última, estuvimos jugando, era muy igualito, ¿no? Todo igual, ¿no? Pero ya me tocó la última jugada y como tenía que meter la bola negra en el hueco ahí, ¿no? Pero una tirada muy difícil, era larga, recta, como de extremo a extremo y cruzaba la mesa, ¿no? Y ¿cómo puedo decirlo? Mira, si esto eran las cosas, mira, si esto es la bola aquí, esto otra bola, pues mira, era muy larga, si termina la mesa aquí, pues yo tenía que como meter, por decirlo así, meter esta bola como así, tenía que meter esta bola aquí. Y odiaba estos, tío, porque son difíciles. Pues mira, estaba mirando, cómo tengo que hacerlo, calculando qué es la mejor manera de hacerlo. Clac, hizo pum. Y cuando lloró la golpe, pues las dos estaban así, y esto paró justo así, al borde, y esto paró así. Yo estaba, Dios mío, yo he dado a mi amigo el partido, qué tonto. Y mira, eso es genial, mira. En este momento, mira, mi amigo, ¿ok? Empezó a reír como Goliat delante de David y se acercó con tanta confianza que este partido ya era suyo, empezó a como apuntar, riéndose, ¿no? Y luego me miró en la cara y me dijo, ni tu Dios puede salvarte ahora. El momento que él dijo estas palabras, se rozó, ¿no? Sí. El taco, ¿no? Con la bola blanca, un poquitín, y la bola se fue así, y paró así. Y luego quería, mi Dios no puede salvarme ahora, pues mira, clic, lo he hecho, he puesto esto dentro, cogí el dinero, no debías, ¿cómo se dice? Tentar a Dios así, ¿no? Dios te ha visto y Él sabía lo que has dicho y tenía que ayudarme a ganar. Y Él quedó de piedra, ¿no? Con boca abierta, como blanco a lo que ha pasado. Esto es una cosa muy bonita, porque eso siempre me recuerda, ¿no? En los momentos difíciles, ¿no? El Señor siempre puede salvar, aún en momentos los más difíciles. Pues muy bien, siguiendo con todo esto, pues todavía quería casarme. Pues muy bien, ya he dejado de hacer cosas malas, pues ya, pues muy bien, ya quiero casarme, puedo tener una santa mujer y matrimonio. Pero todavía no estaba pensando, de verdad no estaba muy novato en todo esto de la santidad, no tenía ningún guía, no sabía nada, solo lo que pues aprendí de Madre Angélica. Pero todavía esto era mi deseo, ¿no? Puedo tener una santa mujer, una familia, ¿no? Muy bien. Luego yo
yo recuerdo yo tenía una novia, ¿no? Pues solo estuvimos saliendo como un año más o menos y yo recuerdo, pues de mi punto de vista todo estaba, bueno, no estaba bien en el sentido todavía bien como Dios quiere, pero yo pensé que todo estaba bien, ¿no? Y de repente, pues ella me dijo, mira, vamos a dar un paseo. Pues muy bien, había un parque al lado de su casa, fuimos ahí, todavía oscuro, ¿no? La luna estaba ahí llena, ¿no? Y de repente me dijo, mira, yo estaba pensando y yo creo que sería mejor si nosotros nos dejamos la relación. Y yo con esto, pues yo estaba muy sorprendido, no lo veía esto de ninguna manera, ¿no? Ahí. Y de repente, pues mira, yo, ¿ves qué pasa aquí, no? Las lagrimitas, ¿no? Pues, ¿qué pasa aquí? Y luego ya le dijo, pues mira, pues tú me has dicho que tú me amas. Y ella me miró con un sonrisita y me dijo, mentí. Así. Vale. Y yo, ¿qué? Y ese, pues, todo se cae abajo ahí, ¿no? Y mira, el Señor es genial, aún en cosas así, lo deja con enseñanzas. Y mira, cuando no lo veo y lo pienso ahora mismo, ¿no? Es eso, esto es una vida sin Dios. Es siempre al final llegará esta respuesta. Mentí. Todo sin Dios es una mentira. Mira, cuando miro en la cruz ahora, yo lo veo al Señor así crucificado. Ahí es cuando me dice, mira, yo nunca voy a decirte te quiero y voy a mentir cuando lo digo. Y tienes mi cuerpo aquí crucificado, ves mis llagas y todo lo he hecho para ti, para precisamente convencerte que yo te quiero incondicionalmente. Cuando yo tengo esta experiencia de te quiero y luego mentí y luego yo veo lo que el Señor ha hecho por mí, ¿no? Esto es una cosa que te pone de silenciosa, ¿no? Te pone en silencio, ¿no? Para contemplar qué grande es la misericordia y el amor del Señor. Y mira, no todo, y por eso es esto mi vocación, yo creo es un poquitín del ejemplo de esto, porque mira, donde yo estaba, en estos derroteros, ¿no? En el concierto a concierto, ¿no? En estas cosas locas, ¿no? El Señor me sacó de esto para darme el don de la vocación sacerdotal. Padre Henry, me quedo sin tiempo. ¡Qué rabia! Pero bueno, sí. Nos vamos a quedar charlando un poquito más, usted y yo, y la próxima semana lo emiten aquí nuestros compañeros. Muy bien. Amigos, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí. Ya la novia estaba fuera, ya tengo que dejar el trabajo y empezar a buscar un sitio, ¿no? ¿Dónde me llamas? Si me llamas, ¿dónde, Señor? Cuando yo estaba ahí, pues robé algunas cosas ahí, pues el Señor, claro, iluminando las conciencias en decirme, tú has robado, tú tienes que hacer restitución. Pues mira, tenía esta idea que mira, yo quiero ganar como $5,000 para ir a las Bahamas y disfrutar un buen fin de semana, ¿no? Mira, 7/7 de 2007, mira, me ha tocado la lotería espiritual.